Que el Señor se le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros está el Pastor Marín para responderle a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarlas a nuestras vidas en el siglo XXI. Mucha gente cree que el bautismo en el nombre de Jesús solo fue para los judíos o para la gente a los alrededores de Jerusalén. Sin embargo, el bautismo del nombre de Jesús es para todos, porque el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados. El Pastor Marín, con ustedes. Muchas gracias, hermano Noé. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que están con nosotros a través de YouTube y a través de Facebook. Una grata bendición que el Señor nos concede, el privilegio de llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias a aquellos que están con nosotros en vivo y los que van a estar en diferido también, muchas bendiciones. Vamos en esta tarde a responder algunas inquietudes de las personas que nos han escrito a través de Facebook o a través de YouTube. Hay muchas personas que están creyendo que el bautismo en el nombre de Jesús es únicamente para los judíos. Incluso recibí un mensaje de alguien que decía que era solo para las personas que estaban alrededor de Jerusalén, porque ellos tenían conocimiento del Padre y del Espíritu Santo, pero que no conocían la segunda persona de la Trinidad. Otra de las cosas que quiero mencionar es a los hermanos que creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas distintas o como la doctrina trinitaria, es que quisiera encontrar otra palabra más adecuada para referirme a ellos, pero lo cierto es que no hay. Entonces, no quiero referirme como los trinitarios como algo despectivo, sino como personas que creen en la Trinidad, donde el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Una doctrina que está fuera de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos hablan desde Antiguo y Nuevo Testamento, que hay un solo Dios. Y hay una cosa muy importante, y es que el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento, para la doctrina del Nuevo Testamento. O sea, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 6.4, hermano Noé, ¿qué dice Deuteronomio 6.4? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y cuando el Señor Jesús es preguntado acerca de cuál es el primer mandamiento de todos, dice que vinieron los fariseos, vinieron los saduceos, vinieron los herodianos. Los herodianos era una secta religiosa, casi política, en la época de nuestro Señor Jesús, que se dedicaban a defender los principios básicos y políticos del rey Herodes. Los saduceos era una secta religiosa que se dedicaba a proclamar también la Torah, pero para ellos no existía ni habrá resurrección. Los que estaban mejor orientados y tenían más base, podríamos decir, escritural acerca de la inspiración divina, eran los fariseos. Y en el capítulo 12 del libro de Marcos dice la palabra del Señor que, bueno, en el versículo 28 en adelante, dice que se acercó uno de los escribas que le había oído disputar bien los escribas. Estos eran de los fariseos, un maestro de la ley, pues se le acercó y le dijo, dinos cuál es el primer mandamiento de todos. Y el Señor Jesús respondió con las mismas palabras de Deuteronomio 6.4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, desde ese punto de vista encontramos que hay un solo Dios, con un solo nombre y que tendrá también un solo nombre y será uno, como lo es ahorita, como lo fue y como lo será. Dios se ha manifestado en tres manifestaciones grandes, que se ha manifestado en muchas más, pero las tres más grandes son como Padre,
como Hijo y como Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, ni son tres personas distintas. Por eso leemos en Apocalipsis 1:8 que el Señor Jesús, acreditándose a él mismo, dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Los tiempos de el presente, el pasado y el futuro, el que es, el que era y el que ha de venir. No hay otro, solamente uno. Y ese uno se manifestó en carne, vino con un cuerpo humano y nació como hijo, según Gálatas 4:4, que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, Dios vino y se manifestó como Hijo. Y como Hijo dio a conocer el nombre que es el que perdona pecados, hermano Noé. Mateo 1:21, que es la revelación del nombre para el Nuevo Testamento. Bueno, del verso 18 dice que cuando María quedó embarazada, dice que José, su marido, como era hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Estoy en el versículo 21 del capítulo 1 de Mateo. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Dios vino como hombre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Algunos quieren basar su fe en los principios griegos o en los principios romanos, o sea, del idioma griego o del idioma latín. Pero la palabra del Señor fue escrita originalmente en hebreo y en arameo. Entiendo que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero los principios básicos de la palabra de Dios no es la creencia griega de multitud de dioses, ni la creencia babilónica o medo-persa o romana de multitud de dioses. El monoteísmo es sostenido en la palabra de Dios a través de los 39 libros del Antiguo Testamento. Cada profeta conoció a un solo Dios y habló de un solo Dios. Y cuando vemos el cumplimiento del tiempo, dice que nace de una mujer el Hijo, y en ese Hijo dice que está el perdón de los pecados en su nombre. Por eso cuando Pedro y Juan, en el capítulo 4 del libro Los Hechos, en el versículo 8, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el verso 11 del capítulo 4 de Hechos, dice que Pedro se puso en pie y alzó la voz y les dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces el nombre de Jesús es para salvación. El nombre de Jesús es para perdón de pecado. Y ahora me dirá usted, ¿y qué de Mateo 28 y 19? ¿Qué dice Mateo 28 y 19, hermano Noé? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encontramos entonces en la Gran Comisión que no es el único Mateo el que escribe. Alguien me preguntaba, hermano Noé, hace poco, ¿pero por qué tuvo que escribir Mateo? ¿Por qué tuvo que escribir Marcos? ¿Por qué tuvo que escribir Lucas y Juan? Las mismas cosas, aunque déjeme decirle que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan es un evangelio teológico totalmente dedicado a dar a conocer quién es Jesús, el Verbo que se hizo carne, el único Dios. Por eso Juan comienza su evangelio
con esas palabras. En el principio era el verbo era con Dios y este verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, el verso 14. Y en Juan encontramos también las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. El 7 dice, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando nosotros leemos así literalmente el mandamiento de nuestro Señor Jesús en Mateo 28 y 19, una de las cosas muy importantes es que aquí debemos aplicar reglas gramaticales de interpretación y también reglas de hermenéutica de interpretación, hermano Noé. No podemos interpretar un texto aislado de todos los versículos, porque eso hace la doctrina que usted quiere que haga. O sea, el versículo significa lo que usted quiere que signifique, pero unido al conjunto de versículos y de contextos, significa lo que la luz de la palabra nos enseña. Y para eso vamos a pedir al hermano Noé que vaya al Evangelio de Marcos, al capítulo 16, el versículo 15 y el versículo 16, que vamos a leer a continuación. Pero en Mateo 28 y 19 encontramos que el Señor dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero ser amable con usted y leer ese versículo como si así lo dijo nuestro Señor Jesús, aunque el Señor Jesús no lo dijo así. Déjeme aclararle, y usted puede, hoy tiene la facilidad de, ponga en Google, Mateo 28 y 19, fue escrito originalmente de esa manera. Ahí le va a dar detalles de todas las investigaciones que se han hecho. Usted puede agarrar la que usted considere más confiable, porque hay muchas informaciones. Yo agarro las que yo considero más confiables y investigo también de dónde proceden. Entonces ahí encontramos las explicaciones en el primero, segundo y tercer siglo. Ninguna persona fue bautizada en esa fórmula, porque esas palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fueron añadidas hasta inicios del cuarto siglo, para ser específico, en el año 325 después de Cristo. Pero digamos que Jesús lo dijo así. Una cosa que hay que, interpretar es gramaticalmente. Dice bautizándolo en el nombre. ¿El es plural o es singular? ¿No? Singular. Singular. Entonces está hablando de ¿cuántos nombres? Uno. Un solo nombre. Y ahí pues no hay nombres. Los tres que aparecen ahí son tres pronombres o títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras no solamente el nombre propio, sino la importancia de ser bautizado en ese nombre. Marcos 16, 15 y 16, hermano Noé. Amén. Dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Encontramos aquí entonces dos cosas que son paralelas o sinópticas, como estos evangelios dicen. Uno, que dice, vayan por todas las naciones, Mateo. Ahora, ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo y ir por todas las naciones es un sinónimo de lo mismo, ¿sí o no, no? Sí, sí. Exactamente, está abarcando todo el globo terrestre, la humanidad. Entonces, ahora vamos a ver a Lucas, el capítulo 24, el versículo 45 al 47. No es esta otra gran comisión, es la misma gran comisión. Es decir, que el Señor Jesús, después de resucitado, apareció a sus discípulos y a 500 personas más durante 40 días y les dio mandamientos, los comisionó para que fueran a predicar el evangelio, y lo que ellos iban a predicar es lo que corresponde a nosotros, que prediquemos, y a través de ese mensaje de ellos es que nosotros podemos alcanzar salvación por el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano Noé. Amén. Entonces, Lucas 24,
versículo 44. 45 al 47. 45 al 47. Amén. Dice así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces el verso 47, el 45 dice que les abrió el entendimiento. Si usted quiere comprender este mensaje del nombre de Jesús, no hay otro camino, solamente que el Señor Jesús le abra el entendimiento. Si no, va a seguir tropezando en lo mismo y en la misma doctrina de Constantino del siglo IV, del 325 después de Cristo, de la doctrina trinitaria, que no tiene base en las Sagradas Escrituras. Pero aquí dice que les dijo que les abrió el entendimiento. Y así está escrito y así fue necesario. Que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos y que se predicase en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Amén. El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A dónde? En todas las naciones. ¿Comenzando desde dónde? Desde Jerusalén. Amén. Entonces, tenemos aquí por qué son sinópticos estos evangelios. Mateo dice, id por todas las naciones, hagan discípulos. Es lo que toma él las palabras del Señor Jesús. Marcos dice, id por todo el mundo, predicar el evangelio. Y aquí, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. No es solamente en Jerusalén, solo los judíos, no solo los samaritanos, que era una mezcla de judíos y gentiles, no era solamente para los de Asia, como en el caso de Pablo, que sus viajes misioneros estuvieron enfocados en Asia, parte de Roma también, como Filipo, que es la primera provincia de Roma. No era solamente para ellos, ni solamente para aquellos que ya creían en cierto aspecto de Dios, como el caso de los discípulos de Juan el Bautista, que ellos fueron bautizados por el bautismo de Juan. Pero cuando Pablo los encuentra en el capítulo 19 del libro de los Hechos, él los rebautiza, porque el bautismo de la gracia es en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor Jesús es el que perdona los pecados. O sea que por eso el Señor Jesús tomó ese nombre, dio a conocer ese nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, agrego esto porque hay muchas personas que dicen, oh no, esos no creen en el Padre, oh no, esos no creen en el Espíritu Santo. Y le ponen temor a la gente para que no escuche la doctrina verdadera. He hablado con algunos hermanos y dicen, no, es que los pastores trinitarios nos recomiendan o casi nos ordenan que no hablemos con la gente del nombre de Jesús porque es doctrina diabólica. Tienen miedo de que conozcan la verdad. Así ha sido a través de toda la historia. Tienen temor de que la gente reconozca la verdad. Pero déjenlos que sean salvos. Déjenlos que escuchen la palabra de Dios. Déjenlos que escudriñen la palabra de Dios. Porque no les estamos predicando una cosa que nosotros la hemos inventado, ni un versículo separado de todo el contexto bíblico. Le estamos predicando una doctrina consistente de un solo Dios, un solo nombre y un solo bautismo. Incluso si usted ya está bautizado en una fórmula que no es la fórmula en el nombre de Jesús, lo podemos bautizar en el nombre de Jesús. Cuando Pablo llega a Éfeso, bautizó a los discípulos de Juan que ya habían sido bautizados, pero no en el nombre de Jesús. Pablo los rebautizó en el nombre de Jesús. Hermano 19:1 hasta el versículo 5.
Amén. Dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que al que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si usted todavía no está bautizado en el nombre de Jesús, este mensaje es para usted. No lo ignore. Constate las porciones de la Sagrada Escritura que le hemos dado a conocer. Contáctese con nosotros. Tenemos iglesias del nombre del Señor Jesús en los 210 territorios y países a nivel mundial. Ya más de 50,000 congregaciones, más de 50,000 congregaciones solo de UPCI, ¿no? Más otras organizaciones también que son del nombre de Jesús. O sea que hemos cubierto ya el mundo con esa doctrina, como dijo el Señor Jesús. Vayan a todas las naciones, ir por todo el mundo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Seguimos predicando ese mismo mensaje apostólico. Seguimos predicando la doctrina del nombre del Señor Jesús. Si usted ha sido tocado por el Señor y considera ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, contáctese con nosotros. Estaremos orando por usted. Por ahora, que el Señor Jesús le bendiga. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Y gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Facebook, aprender la campana de notificaciones, a darle like a los videos y también compartir los videos con familiares y amigos para que también puedan ser ayudados. Y nunca se olviden, si usted tiene una pregunta, usted lo puede mandar a través de YouTube o a través de Facebook. Por ahora, que el Señor se le bendiga y hasta la próxima vez. Bendiciones.